Vamos a hablar hoy día de cardiopatía isquémica, siempre con un preámbulo de la patología de base, que es la aterosclerosis, ¿sí? Pero quiero, antes de empezar con el tema en sí mismo, recordarles que hay una enfermedad humana importantísima, que es la arteriosclerosis, ¿sí? Y este término, arteriosclerosis, es un término general para tres tipos de vasculopatía arterial, ¿sí? Vasculopatía arterial. Hay muchas vasculopatías importantes y estas tres patologías que en conjunto se denominan arteriosclerosis son las siguientes. La arteriosclerosis de Monckeberg, que se llama también esclerosis calcificante de la túnica media de las arterias y que generalmente compromete a las arterias de mediano calibre. La arteriolosclerosis, que se caracteriza por un compromiso de la íntima de los pequeños vasitos, sobre todo de las arteriolas, como su nombre lo dice, y la aterosclerosis, cuya lesión anatómica fundamental es la placa aterosclerótica o ateroma, ¿no? El ateroma, y también compromete la íntima. La arteriosclerosis de Monckeberg es una variedad de arteriosclerosis que compromete la media, y este hecho anatómico es tan trascendente que tiene poca importancia clínico-patológica, la arteriosclerosis de Monckeberg, porque no compromete la íntima, ¿sí? Y se caracteriza por calcificaciones en forma de anillo de las paredes arteriales, de la capa muscular sobre todo, porque compromete las arterias de mediano calibre, ¿sí? Y entonces tienen una apariencia en tallo de tubería y puede, obviamente, coexistir con las otras variedades de arteriosclerosis, ya sea con una arteriolosclerosis o con una aterosclerosis, ¿sí? Estas otras dos son clínicamente más importantes, la arteriolosclerosis y la aterosclerosis, ¿sí? La arteriolosclerosis, como su nombre lo dice, compromete la íntima de los vasos pequeños, de pequeños calibres, sobre todo las arteriolas, y se clasifica, esto lo vamos a estudiar con mayor detalle cuando estemos hablando de la patología renal, en benigna y maligna, ¿ya? La benigna, a su vez, se llama también arteriolosclerosis hialina y es de tipo no proliferativa, por eso es benigna, ¿sí? Mientras que la maligna es hiperplásica, o sea, ahí implica una proliferación celular, lo que condiciona un engrosamiento concéntrico de la íntima y desde la media, pero sobre todo de la íntima de los vasos pequeñitos, tiene esa apariencia laminar en catáfilas de cebolla y produce, eventualmente también se asocia a necrólisis fibrinoide, ¿no? Aquí hablamos de la arteriolitis necrosante, porque se acompaña de todo esto, hiperplasia, engrosamiento concéntrico en piel de cebolla y necrosis hialina, necrosis fibrinoide, ¿ya? Y la aterosclerosis, que es la que tiene más que ver con la patología que vamos a estudiar hoy día, el infarto de miocardio y las otras cardiopatías isquémicas, es la placa ateromatosa. La base para esta enfermedad es la placa ateromatosa. Es importantísima porque compromete la íntima, las arterias de gran y mediano calibre, por lo tanto, son los órganos macizos, los órganos que se comprometen, el corazón, los riñones, el cerebro, ¿sí? En el caso de hoy, el corazón es de importancia, ¿sí? Y por lo tanto, las consecuencias clínicas de esta placa ateromatosa, cuando se complica, obviamente, son la cardiopatía isquémica, el ictus apoplético, o sea, el accidente vascular cerebral isquémico sobre todo, la enfermedad isquémica renal, intestinal y la vasculopatía oclusiva periférica, que puede dar origen a gangrena de los miembros pélvicos periféricos, sobre todo. Compromete más la vía, los pies, empieza con los dedos de los pies, de los ortejos, y puede ir continuando en forma ascendente. Su patogenia, su etiopatogenia en realidad es incierta, pero
se ha descubierto que tiene un factor múltiple en su origen, ¿sí? O sea, es multifactorial, ¿ok? Entonces, la aterosclerosis, que es la patología relacionada con la cardiopatía isquémica que vamos a ver hoy, es la más frecuente e importante enfermedad arterial, ¿sí? Y por lo tanto, probablemente la más frecuente e importante enfermedad humana o que está de fondo, de base para las enfermedades humanas. Compromete arterias musculares grandes y pequeñas, sobre todo la aorta y sus ramas, ¿sí? Y está caracterizada por un núcleo central de colesterol, ésteres de colesterol, macrófagos cargados de lípidos, que son las células espumosas, calcio y restos necróticos. Y las complicaciones de la placa ateromatosa son la ulceración o hemorragia, la calcificación de la placa, una calcificación distrófica de la placa, la formación de trombos, que es en última instancia el elemento oclusivo de la arteria complicada, de la placa ateromatosa en la arteria complicada, y que puede también eventualmente embolizar, ¿no? La embolización. Muy bien, decíamos que es multifactorial. Las causas de la aterosclerosis son múltiples y más que una etiología concreta, está determinada por múltiples factores de riesgo. Entre los más importantes los vamos a dividir en modificables y constitucionales, y también eventualmente los emergentes, ¿ya? Emergentes que son menos determinantes, diríamos, que estos factores modificables y constitucionales o no modificables, ¿sí? Tenemos entonces entre los modificables los 4 principales: la dislipidemia, la hipercolesterolemia y todas esas dislipidemias, la hipertensión arterial sistémica, ¿no? La diabetes mellitus y el hábito tabáquico, el hábito de fumar. Estos son importantísimos factores de riesgo, los más importantes factores de riesgo, pero son modificables porque el individuo puede controlar, claro, con el apoyo médico en general en nuestra época, su dislipidemia, su hipertensión, su diabetes, y obviamente puede dejar de fumar. Por eso son modificables. Hay otras que no son modificables, básicamente. La edad, uno va evolucionando en el tiempo y esta es una enfermedad crónica e indolente que va progresando y va afectando con mayor probabilidad a las personas conforme envejecen. Los hombres son más tempranamente afectados en el desarrollo de esta aterosclerosis y sus complicaciones, pero las mujeres no están exentas. Claro que el factor de riesgo, de acuerdo a la edad, y al sexo, en las mujeres es como aproximadamente 10 años después que a los hombres, ¿ya? Luego tenemos los factores genéticos. Uno nace con una determinada carga genética que predispone a muchas enfermedades humanas, entre ellas a la aterosclerosis. Y los factores familiares y raciales, que tienen mucho que ver también con los factores genéticos, ¿sí? Entre los factores raciales, la hipertensión, por ejemplo, es más frecuente en la raza negra y así sucesivamente, ¿ya? Y entre los emergentes, pues tenemos muchísimos factores actualmente reconocidos, como la obesidad, ¿sí? Que es menos importante que estos otros, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Pero no deja de ser importante. Las hormonas, la deficiencia de estrógeno y los anticonceptivos orales, el sedentarismo, una vida sedentaria, de poca actividad física, el estilo de vida estresante, como ocurre en los individuos que tienen una vida muy dinámica, muy llena de responsabilidades, como los médicos, por ejemplo, la personalidad de tipo A, que no tiene que ver con la profesión, sino con el estilo de personalidad de cada individuo. Hay otros que son también importantes y que están cobrando mayor relevancia. La hiperuricemia, la hiperhomocistinemia, sí, ahora se miden como factores de riesgo en la práctica cotidiana. Mutaciones en algunas sustancias como la metiltetrahidrofolato reductasa. El alcohol
el alcohol lo vamos a poner entre comillas porque en la mayor parte de los libros de texto está como factor de riesgo, aunque en la experiencia de muchos patólogos, incluido yo, hemos visto que los cirróticos, por ejemplo, los que mueren por cirrosis alcohólica, obviamente, tienen arterias limpias. Es paradójico. Pero bueno, el alcohol sigue siendo un factor de riesgo en la mayor parte de los libros de texto y de los informes, ¿no? Otros factores, como factores protrombóticos, ¿no? Estados de hipercoagulación sanguínea, la lipoproteína A, por ejemplo, ¿no? Y también se habla de infecciones como la clamidia pneumoniae, el virus del herpes simple, el citomegalovirus, como también probables factores de riesgo. Probablemente también a través de la hipercoagulación sanguínea, ¿no? Como hemos visto en esta última epidemia, hemos aprendido bastante sobre los factores trombogénicos provocados por los virus y también eventualmente tal vez por las vacunas, aunque es controvertido ese concepto. Bueno, entonces tenemos todos esos factores de riesgo que acabamos de mencionar, modificables, no modificables y los nuevos factores de riesgo, van a conducir a la progresión y eventualmente complicaciones de la placa ateromatosa, ¿sí? Esto va en primera instancia cuando el ateroma progresa, ¿sí? Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, va a ir produciendo primero una obstrucción intrascendente, clínicamente intrascendente, pero ya después puede producir una obstrucción parcial al flujo de sangre que ya es trascendente y que se puede manifestar clínicamente como una angina de pecho estable, ¿sí? Si el proceso sigue progresando, causando las complicaciones de la placa ateromatosa, como por ejemplo engrosamiento de la placa, desprendimiento de la placa, hemorragia de la placa y favoreciendo la trombosis a nivel de la placa complicada, esto ya puede ser el factor que desencadene una obstrucción total al flujo de sangre y, como ustedes saben, la isquemia total produce el infarto del tejido, del segmento tisular que no recibe sangre con un infarto de miocardio. Y las complicaciones posteriores del infarto, que vamos a ver muchas, son la insuficiencia ventricular izquierda, la regla. Pero esta es una complicación crónica. Si el individuo sobrevive al infarto, la probable complicación más importante y frecuente es la insuficiencia ventricular izquierda, que, como ustedes saben, va a condicionar a su vez muchos otros procesos patológicos. El que más importantemente podríamos mencionar es la hipertensión pulmonar, por ejemplo, y hacia adelante la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes de placas de ateroma. Miren, en esta radiografía con contraste podemos ver cuán ocupada está la luz de esta arteria por esta placa de ateroma, que aquí se ve como si fuera un efecto vacío, ¿no? Y aquí tenemos otra zona estenosada, hasta en un 70%. Las estenosis de las placas ateromatosas, bueno, el crecimiento de la placa ateromatosa puede ser asimétrico o puede ser simétrico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, parece ser simétrico. Y en este ejemplo es asimétrico. En general, los ateromas que crecen polarizados a un solo lado van a provocar una mínima o a veces ninguna disminución de la luz de la arteria. Por lo tanto, no se van a poder ver en la coronariografía y, sin embargo, pueden complicarse posteriormente y producir un accidente vascular isquémico, ¿no? Este tipo de placas ateromatosas asimétricas, no envolventes, no perimetrales, responden mejor al tratamiento vasodilatador, ¿ya? Porque toda esta parte de la pared está sana, mientras que esta no responde a los vasodilatadores, ¿sí? De todos modos,
a la larga puede irse complicando. Esta es una placa ateromatosa que ha sido inmensamente grande, ha disminuido el calibre de la luz tremendamente y además se ha acompañado, fíjense, la parte no comprometida por la placa ateromatosa, esta zona, por ejemplo, ha sufrido un espasmo vascular, lo que contribuye, obviamente, como vemos en este ejemplo real, verídico, a disminuir más aún el calibre de la arteria, ¿no? La luz de la arteria. Esto puedo borrar. Bueno, y aquí tenemos entonces dos tipos de presencias de las placas ateromatosas, la asimétrica y la simétrica y circunferencial. Esta circunferencial es más problemática porque va provocando más rápidamente disminución del calibre luminal y además no responde a la terapia con vasodilatadores, ¿sí? Por ejemplo. Y aquí tenemos una serie de imágenes donde vemos trombos, donde vemos la placa ateromatosa y la formación de trombos con activación plaquetaria, en fin, ¿no? Aquí tenemos las consecuencias, un infarto agudo de miocardio, un infarto crónico del miocardio, un infarto agudo, pero que ha sobrevivido y que ha formado como complicación un aneurisma ventricular. Aquí tenemos otro infarto casi transmural, aquí transmural el infarto de miocardio. Bien, hablábamos de que la patogenia del infarto de miocardio es desconocida, ¿sí? Existen 4 hipótesis importantes: la trombogénica, la de la proliferación clonal, la de la insudación lipídica y una cuarta que es la importante porque resume las otras 3, ¿sí? Y además incrementa un fenómeno inflamatorio a el proceso de iniciación, progresión y complicaciones de la placa ateromatosa, ¿sí? La trombogénica está en relación a que favorezca la concentración de trombocitos, o sea, de plaquetas en el sitio, que a su vez se activan y van favoreciendo la disfunción endotelial, en fin. La proliferación clonal está en relación con uno de los eventos más importantes de la placa ateromatosa, que es la proliferación de células musculares que migran desde la media y que también proliferan en la mioíntima. Y la insudación lipídica, que es tal vez el evento fundamental, incipiente o inicial para la formación de la placa ateromatosa. Pues todas estas hipótesis están resumidas y amplificadas, si se quiere, en la respuesta, en la hipótesis de la respuesta a la lesión. Porque aquí ya hay un fenómeno proliferativo, de insudación lipídica, favorece la trombogénesis, etcétera, etcétera. Y aquí también parecería que tiene una importante función en la patogenia de la respuesta a la lesión, las infecciones por clamidia, ¿ya? ¿Y cuáles son los acontecimientos? Aquí tenemos un pensamiento actual. Quiero que sigan esta diapositiva lenta y paulatinamente, porque aquí nos vamos a adentrar realmente en la patogenia de la formación, la iniciación, la formación y las complicaciones de la placa ateromatosa, ¿sí? Entonces, esta es una respuesta, esta es la teoría de la respuesta a la lesión desarrollada, diríamos, ¿no? Aquí tenemos un acontecimiento inicial indispensable, la disfunción endotelial. Fíjense que estoy hablando, y en términos médicos es mejor separar lo que es la lesión endotelial de la disfunción endotelial. En la clase anterior habíamos dicho que hay factores que favorecen la trombosis, como la lesión endotelial, los estados de hipercoagulación sanguínea y las alteraciones del flujo luminal, ¿no? Ahora no estamos hablando de la lesión endotelial en sí como una herida del endotelio, sino estamos hablando como una alteración en la permeabilidad que protege que el endotelio. El endotelio es un gran protector de la permeabilidad vascular, evita que los componentes de la sangre salgan hacia la pared arterial y hacia el intersticio, ¿no? Pero cuando hay una disfunción endotelial, esta permeabilidad se incrementa. Hay un aumento de la permeabilidad que puede determinar
puede haber sido determinada por múltiples factores, entre los cuales estamos aquí hablando justamente de los factores de riesgo: hipercolesterolemia, lesión mecánica, hipertensión arterial, mecanismos inmunitarios, toxinas, clamidias, virus y muchos otros agentes infecciosos. Pueden provocar disfunción endotelial, ¿sí? Bueno, este es entonces el evento inicial, la disfunción endotelial. Bueno, esto va a ir provocando una progresión paulatina del endotelio y, por lo tanto, va a ir provocando la entrada paulatina, a veces muy indolente, de células de la sangre, monocitos, de lípidos al subendotelio, con adhesión y agregación plaquetaria a veces, ¿sí? Y estas plaquetas que se agregan y los monocitos que se transforman en macrófagos a nivel del subendotelio y los lípidos que también actúan como cuerpo extraño van a producir una serie de factores mitógenos que favorecen entonces la llegada de otros componentes que van a ir formando la placa, ¿sí? Entre los factores mitógenos tenemos los factores de crecimiento, por ejemplo, los derivados de la plaqueta, los factores de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento transformador beta, etcétera, ¿no? Estos factores liberados por las plaquetas y los monocitos activados van a inducir una proliferación, una migración, ¿no? Una migración y una proliferación mitótica de células musculares lisas de la túnica media hacia la íntima, o también la producción de proteínas de la matriz del tejido conjuntivo, ¿no? Fibras colágenas, fibras elásticas, glucosaminoglucanos, o sea, protoglucanos, y otros agentes proteicos fibrilares que van a formar parte de esa placa teromatosa que va a irse desarrollando al principio intrascendentemente y posteriormente trascendente y clínicamente manifiestas, ¿sí? Entonces, estos monocitos y estas células musculares que han empezado a llenar la íntima del vaso sanguíneo, ¿sí?, van a englobar los lípidos que han podido insudarse desde la sangre hacia la subíntima. Y entonces van a ir contribuyendo al depósito de lípidos. Estos lípidos fagocitados van a producir las células espumosas, ¿no? Tanto las células musculares lisas como los monocitos pueden fagocitar estos lípidos que han sido insudados a través del endotelio y se van a formar las células espumosas, encerrando también a lípidos sueltos, lípidos libres en la túnica íntima del endotelio, o sea, en la íntima de los vasos sanguíneos comprometidos, ¿no? Bueno, la conversión entonces de monocitos y células musculares lisas está mediada por receptores específicos. Esta conversión en células, una especie de células miofibroblásticas, porque no solo son células contráctiles, sino que se transforman incluso fenotípicamente en parecidos a fibroblastos, de tal modo que pueden producir estos factores de la matriz, estos elementos de la matriz extracelular, como colágeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos se transforman en una especie de miofibroblastos. ¿Y cómo lo hacen? A través de receptores específicos, ¿sí? Estos receptores de lipoproteínas de muy baja densidad, el factor migratorio beta y el receptor carroñero que reconoce las lipoproteínas de baja densidad modificadas, ¿sí? Muy bien, y entonces tenemos este algoritmo. Siempre hablamos de factores de riesgo, no de un causal exclusivo, ¿no? Empezamos siempre hablando de disfunción endotelial que lesiona la integridad del endotelio, aumenta su permeabilidad, va a inhibir, por ejemplo, la producción de óxido nítrico, que es un poderoso anticoagulante natural, va a permitir una difusión a través del endotelio de proteínas, de lípidos, etcétera, y la migración de células de la íntima, de lipoproteínas de baja densidad que se van a ir oxidando, de plaquetas
que van a irse adhiriendo a esta zona de la disfunción endotelial, la liberación de los factores por las plaquetas, principalmente estos factores proliferativos, la proliferación de las células mioíntimas y de la media y la migración de las células de la media hacia la íntima, la síntesis de colágeno por activación tanto de las células, de los monocitos como de las células musculares, ¿sí? Y la formación de células espumosas. Pero aquí el evento fundamental es la síntesis de colágeno. Y además es un colágeno ectópico, podríamos decir, heterotópico, porque normalmente en la íntima de los vasos sanguíneos tiene que haber una colágeno de tipo 3. Y esta síntesis anormal por células modificadas, diríamos, por fibroblastos modificados, por células musculares modificadas, es una especie de colágeno de tipo 1, que no debería haber en esta localización. Y el colágeno de tipo 1 tiene mayor tasa de proliferación, mayor índice de proliferación, ¿sí? Y entonces este colágeno es más grueso que el que normalmente existe y tiende a sufrir trastornos degenerativos, ¿ya? Entre los cuales están la fibrosis hialinizante y la calcificación distrófica. Y una vez que se calcifica la placa ateromatosa por este colágeno anormalmente localizado, ¿sí? Con mayor índice de proliferación, entonces va a ser más sensible, a pesar de que es duro como el vidrio también es más fácil de que se rompa. Entonces, estas placas endurecidas como cáscara de huevo son más fáciles de romperse. Y al romperse, no necesariamente, pero pueden provocar hemorragia de la placa, ¿ya? Porque en la vecindad hay vasos sanguíneos, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta gran cantidad de citocinas que van a favorecer la mitosis y la activación de las células musculares lisas y de los macrófagos van a favorecer en última instancia la síntesis de un colágeno anómalo y en una localización ectópica, ¿sí? Y aquí vamos a tener unos diseños muy bonitos, muy fáciles de comprender, la arteria, la pared normal de la arteria, ¿no? Y entonces hablamos de los factores de riesgo que ya hemos visto varias veces y empieza la disfunción endotelial. Vean, la disfunción endotelial aparentemente consiste en un aumento de la permeabilidad del endotelio, ¿sí? Hay adhesión de leucocitos, migración de leucocitos, adhesión de monocitos y de plaquetas, ¿no? Luego, ya una vez que progresa el proceso, hay migración de células musculares desde la muscular de la media hacia la íntima, hay proliferación de macrófagos que han migrado de la sangre a la íntima, y miren, la íntima está engrosándose paulatinamente, se va engrosando, se está empezando a formar ya, a constituir la placa ateromatosa, ¿sí? Las plaquetas están en la sangre todavía, pero están en la vecindad y están favoreciendo la activación de estas células y de estas células, ¿ya? Entonces, estos macrófagos activados van a fagocitar lípidos, lo mismo que las células musculares lisas fagocitadas, y todo esto puede ser colaborado con la presencia de los linfocitos cooperadores también, ¿ok? Entonces, ya se van a ver en la luz arterial a nivel de la pared las estrías lipídicas, ¿sí? Las estrías lipídicas, ¿ok? Entonces, conforme progresa el proceso, ya no es solamente una estría lipídica, sino se forma un ateroma fibrolipídico, que está formado por detritos lípidos, grasa depositada, lipoproteínas, colesterol principalmente, un manto de colesterol, de fibras colágenas, otro manto de fibras musculares lisas activadas y modificadas, pero aquí todavía, puesto que hay este manto, esta especie de cápsula que está circunscribiendo a las células espumosas y a estos detritos de colesterol, esta placa se puede considerar que está estable, no está sufriendo modificaciones
durante mucho tiempo, es una placa estable, que si crece mucho, claro, puede ya ser causante de una angina de pecho, estable, ¿no? Pero esto se mantiene durante un buen tiempo, pero ya empieza el problema cuando el aumento de la placa, del tamaño de la placa empieza a sufrir complicaciones, ¿no? Por una parte puede estenosar la luz de alguna manera que ya puede provocar manifestaciones clínicas, angina de pecho, o puede complicarse al desestabilizarse. Les había mencionado que aquí está estable, pero cuando se rompen esta especie de cápsula muscular y fibrosa, entonces se desestabiliza la placa y empiezan las complicaciones, que ya hemos mencionado también: rotura de la placa, hemorragia de la placa, trombosis. La trombosis, hasta puede haber también un poco de embolismo, tromboembolismo, ¿sí? La rotura de la placa puede provocar también desprendimientos de fragmentos de la placa que van a provocar embolias de la placa, ¿sí? Placas embolizadas hacia una arteria de un poco menor calibre que pueden provocar también oclusión, ¿sí? Entonces, aparte de la estenosis, cuando hay complicaciones graves, sobreviene la trombosis, que cuando es oclusiva va a producir obstrucción total del lumen y obviamente isquemia. Y la consecuencia, el infarto de miocardio. No voy a explicar esto, pero solo quiero, esto tienen ustedes en su libro de texto, vean cómo participan todas las células musculares que participan en la formación o son partes, componentes de la placa, o por lo menos activan los mecanismos proinflamatorios y proliferativos para la formación de la placa. En el centro está la célula muscular lisa, pero que también participan los macrófagos con una serie de productos que los vamos a llamar citoquinas en términos generales, o linfoquinas, o lo que quieran. Las plaquetas con sus factores de proliferación, el plasma. En el plasma también hay factores como la angiotensina, las lipoproteínas de baja densidad, que son las que se van a insudar. La célula endotelial también, al activarse, puede provocar múltiples factores proliferativos y quimiotácticos, ¿no? Y todo esto puede ser, en cierto modo, mantenido por la estimulación de los linfocitos T, sobre todo cooperadores, ¿no? Y aquí tenemos entonces una placa que al principio es solo con el microscopio electrónico visible y que posteriormente puede irse complicando hasta progresar y producir obstrucción de toda la luz del vaso sanguíneo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una placa aterosclerótica rota, se ha roto y ha provocado una hemorragia interplaca, ¿no? No vemos toda la placa, pero esta hemorragia está dentro de la placa. Aquí tenemos una placa ateromatosa que se ha desprendido y ha provocado un émbolo a nivel de las arterias renales, ¿sí? Con rotura de la placa por el ateroma. Y aquí tenemos unas arteriolas encargadas de irrigar la musculatura esquelética con numerosos tromboémbolos procedentes de placas de ateromas rotos, ¿ya? Pueden haber componentes de la placa, además de tromboémbolos, ¿no? Y así es como evoluciona macroscópicamente desde una mancha lipídica hasta placas fibrolipídicas, posteriormente placas calcificadas, rotas, ulceradas y complicadas, ¿no? Miren aquí estas placas en la aorta abdominal distal con úlceras grandes. Obviamente aquí se ha producido trombosis. Lo mismo aquí, ha habido una hemorragia de la placa y las consecuencias, la isquemia, que puede provocar infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral isquémico o, como en este caso, gangrena distal, ¿no? Periférico. Aquí tenemos el infarto de miocardio y aquí tenemos una placa de ateroma que ha provocado un infarto cerebral. ¿Ok? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, la aterosclerosis está subyaciendo a múltiples patologías isquémicas humanas, ¿no? Y origina, en términos clínicos, la mitad de las muertes que se producen en el mundo. ¿Por qué? Porque va a complicarse con estas manifestaciones: infarto de miocardio, aneurismas que pueden romperse también, accidentes vasculares cerebrales isquémicos
o hemorrágicos, porque la placa ateromatosa en el cerebro, también a nivel sobre todo del polígono de Willis, se puede romper la placa ateromatosa, porque es una placa dura, rígida, pero frágil. Ya les he explicado lo de la cáscara de huevo o lo del vidrio, que es más dura que la pared normal, arterial, pero más frágil también. O puede producir gangrena, como en el ejemplo del miembro pélvico, ¿sí? O puede producir infarto mesentérico cuando hay una trombosis o tromboembolismo mesentérico. Y muchos otros sitios pueden ser comprometidos, como los riñones y otros órganos. Los pulmones rara vez porque la presión hidrostática de la circulación pulmonar es menor, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar a la segunda parte del tema, que es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, que es frecuente en Estados Unidos y Europa, pero ya está globalizada esta patología, ¿no? Tiene mayor frecuencia en Europa y Estados Unidos, todavía sí, pero como les digo, ya es una entidad globalizada. No crean ustedes que porque pertenecemos a un país subdesarrollado no tenemos cardiopatía isquémica. Es siempre una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿sí? Y obviamente el 80% de las muertes atribuidas a una cardiopatía son isquémicas, de tipo isquémico, ¿no? Menos frecuentemente son las valvulopatías, las miocardiopatías, la cardiopatía hipertensiva, que también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Obviamente. ¿Y cuáles son las consecuencias principales? ¿A qué llamamos en realidad cardiopatía isquémica? Angina de pecho, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva o muerte súbita. Esas son las 4 variedades de cardiopatías isquémicas, ¿no? A su vez, la angina de pecho puede clasificarse en estable, variable e inestable, ¿sí? La estable se caracteriza clínicamente por los episodios repetidos de dolor precedidos por ejercicio, o sea, se deben a ejercicio. ¿Cuándo se produce esto? Cuando la luz está reducida en un 75% de su calibre. ¿Cuál es la causa más frecuente de angina estable? La progresión de la aterosclerosis, de la placa ateromatosa a nivel de la coronaria, ¿sí? Cuando ya ha ocurrido esta placa ateromatosa ha sido suficientemente grande como para reducir en un 75% la luz de la arteria coronaria afectada, entonces puede haber una angina de pecho estable. La de Prinzmetal o variable se caracteriza por un dolor torácico intermitente, pero ya no en el ejercicio, ya no asociado al ejercicio, sino en reposo. Por lo general se considera que la causa más frecuente es el vasoespasmo. Puede o no estar asociada a placas ateromatosas, pero aquí hay un vasoespasmo de por medio también. Y la inestable, que es peligrosísima, ¿sí? Se inicia en reposo y se caracteriza por un dolor prolongado o recurrente en reposo. Suele deberse a la rotura de una placa aterosclerótica con trombosis superpuesta. Claro que esta trombosis superpuesta, a diferencia del infarto clásico, es casi total, no es total, es casi total. Y también puede deberse a embolias o vasoespasmo, ¿ya? Pero el dolor es prolongado. Prácticamente podríamos decir que es un factor inminente de un futuro a corto plazo, tal vez, infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, es indicativo de un infarto de miocardio inminente. El infarto de miocardio, ¿qué es al final? Un foco aislado de necrosis isquémica, o sea, de tipo coagulativo del corazón, ¿sí? Está relacionado a la cantidad y la gravedad del infarto, están relacionadas con la duración de la isquemia por oclusión coronaria y el metabolismo basal del tejido isquémico, ¿sí? En los miocardios hipertróficos, por ejemplo, que demandan más sangre, es más fácil que se produzca una isquemia, incluso en menor tiempo que en un miocardio que no tiene una patología previa, ¿sí? Los focos de necrosis, hay que considerar esto, es importante para el tratamiento. Es tan difícil iniciar un tratamiento, determinar todos los mecanismos
terapéuticos que tenemos a disposición en los 20 primeros minutos después de la isquemia, de iniciados los síntomas, porque la isquemia prolongada produce, obviamente, más extensa la necrosis, una necrosis más extensa, ¿no es? Bueno, la cuarta variedad de cardiopatía isquémica es la muerte súbita. ¿Y qué es la muerte súbita? Puede ser la única manifestación de una cardiopatía isquémica, tiene que surgir necesariamente en el lapso de una hora, no después de una hora de iniciados los síntomas isquémicos. La aterosclerosis coronaria subyaciente está en la mayoría de los casos presente, pero la causa más importante no es la trombosis o el espasmo, sino la fibrilación que produce esta isquemia, ¿ya? Esta isquemia. ¿Ok? Puede incluso estar ausente la trombosis, como les digo. ¿Ok? Y aquí no hay tiempo, la muerte súbita no da tiempo para que se produzcan cambios enzimáticos y electrocardiográficos típicos del infarto agudo de miocardio. Incluso también solo se podría diagnosticar con la microscopia electrónica los cambios que han acontecido aquí, ¿no? Las secuelas del infarto son también importantes, causantes de arritmia seguida de muerte súbita. O sea, la fibrilación ventricular es causante de muerte súbita, en general con una placa ateromatosa subyacente, o sea, en una cardiopatía coronaria, ¿no? Subyacente. Pero no necesariamente va a producir isquemia, ¿no? Isquemia por un clásico infarto transmural, sino que va a producir una alteración del ritmo que va a condicionar una falla miocárdica aguda con paro cardíaco, ¿sí? Condiciones que favorecen la isquemia. Habíamos hablado de cuando hay alteraciones subyacentes en el metabolismo basal del tejido isquémico, ¿no ve? Y esas condiciones pueden significar estas: la disminución del aporte de oxígeno en un paciente con anemia crónica, ¿no? O con leucemia, o con linfoma, todo lo que disminuya el aporte sanguíneo en forma crónica puede condicionar y favorecer una cardiopatía isquémica. Pueden haber procesos que influyen en la capacidad de sangre para ceder el oxígeno. Puede haber un incremento de la demanda de oxígeno, como el que les decía, un aumento de trabajo cardíaco en un corazón hipertrófico, por ejemplo, ¿no? Condiciones entonces que disminuyen el aporte de oxígeno. ¿Cuáles son las condiciones que disminuyen el aporte de oxígeno? Aterosclerosis y trombosis, tromboembolias, espasmo de las arterias coronarias y muchas otras misceláneas como arteritis, aneurisma disecante aórtico luético, ortitis luética, aneurisma anómalo de las arterias coronarias, un puente muscular en las arterias coronarias, una alteración anatómica. Procesos que influyen en la capacidad de la sangre para ceder oxígeno, la anemia, la desviación de la curva de disociación de la oxihemoglobina, la presencia de una intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo, la intoxicación por cianuro y el incremento de la demanda de oxígeno en miocardiopatía hipertensa, en la cardiopatía hipertensa, por ejemplo, la estenosis e insuficiencia valvular, que también produce hipertrofia miocárdica, el hipertiroidismo, la fiebre, el déficit de tiamina y las catecolaminas, ¿sí? Ahora, ¿cómo clasificamos básicamente, anatómicamente, morfológicamente a los infartos de miocardio? En subendocárdicos y transmurales. Los clásicos infartos son los que ustedes conocen, los transmurales, pero no todos los infartos son transmurales, ¿sí? Hay muchos infartos que solo producen o afectan el tercio de la mitad interna del miocardio del ventrículo derecho, además, sobre todo, ¿sí? No están asociados a trombos coronarios oclusivos y suelen deberse a hipotensión o choque de cualquier causa, ¿no? Entonces, no hay, como en el infarto transmural, epicarditis y no se complica con aneurismas ventriculares, ¿ya? Porque la capa muscular media, el miocardio y el pericardio no están comprometidos. Puede ser territorial,
cuando hay compromiso de alguna de las arterias coronarias, o puede ser total, circunferencial, cuando hay varias arterias coronarias disminuidas en su calibre, ¿sí? Bueno, las transmurales. Las transmurales son los clásicos infartos, trombosis coronaria frecuente como causa importantísima, la causa más frecuente. Con frecuencia produce shock, produce epicarditis, se complica con aneurismas que pueden ser ventriculares, sobre todo, unifocales, compactos, o que ocupan el territorio de una arteria coronaria, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de complicaciones de un infarto transmural? ¿De qué arterias están comprometidas? La coronaria descendente anterior izquierda en la mayoría de los casos, 40-50% de los casos. Coronaria derecha, 30-40% de los casos. Coronaria circunfleja izquierda, 15-20% de los casos. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos entonces la secuencia de acontecimientos y aquí llegamos a este punto final. Una complicación de la placa ateromatosa, la trombosis. La trombosis que ocluye la luz arterial y como consecuencia infarto transmural. ¿Sí? Ahora ya, desde el punto de vista histológico, macroscópico y microscópico, diríamos. ¿Cómo evoluciona el infarto agudo de miocardio? Una serie de cambios progresivos en la apariencia macroscópica y microscópica son secundarios al infarto de miocardio. ¿Sí? Hay una etapa, que es esta, la que estamos viendo en esta diapositiva, que es reversible. ¿Sí? Dura media hora a 40 minutos, puede ser. ¿Sí? A veces 50 minutos. Macroscópicamente no se ve nada. Microscópicamente, con el microscopio convencional, no se ve nada, ¿no? Y con el microscopio electrónico se pueden ver relajación de miofibrillas, reducción de glucógeno, edema mitocondrial, y en cuanto a la clínica de estas alteraciones, puede o no haber arritmia, que es la causa más frecuente en las primeras horas, y pueden empezar a formarse trombos murales y provocar émbolos. Pero esto a nivel de la cavidad cardíaca, no tanto a nivel de la pared del ventrículo o del aurículo, ¿ya? En la cavidad, son trombos murales, pegados al endotelio, a la íntima, ¿no? Y estos pueden incluso desprenderse y provocar émbolos. Pero ya una vez que pasa la media hora a 4 horas, macroscópicamente no vemos gran cosa, prácticamente nada, pero microscópicamente vemos algunas alteraciones. Entre las más relevantes, la ondulación variable de las fibras en el borde de congestión vascular que está localizado en el perímetro de las lesiones después de las primeras horas. ¿Sí? Y aquí también ya hay pérdidas de enzimas oxidativas y en la clínica, en el microscopio electrónico, mejor dicho, podemos ver roturas del sarcolema y las famosas densidades amorfas mitocondriales. Esto no está relacionado con la correlación clínica, está relacionado con el microscopio electrónico. Aquí faltaba poner microscopio electrónico o correlación clínica, ¿ya? Entonces, con el microscopio electrónico podemos ver realmente rotura de la membrana celular, de los miocitos cardíacos y densidades amorfas mitocondriales. Conforme va avanzando el infarto, 4 a 12 horas, ya podemos ver un moteado oscuro macroscópicamente, ya empezamos a ver necrosis de coagulación temprana, edema y hemorragia en la micro convencional, microscopio óptico. 12 a 24 horas, ligera inflamación y cambio de color. Aquí ya empiezan a meterse, además de la necrosis de coagulación en curso, que se manifiesta por pignosis de los núcleos de los miocitos cardíacos, hay hipereosinofilia del citoplasma, hay necrosis en bandas de contracción a nivel marginal y empieza a haber el infiltrado de neutrófilos. 1 a 3 días ya el infiltrado de neutrófilos es importante, ¿ya? El moteado en la macroscopia se ve, un moteado con centro de infarto color amarillo tostado, ¿ya? Luego ya viene la necrosis por coagulación y ya se ve fácilmente. Hay pérdida de núcleos, se ven sombras
nada más del citoplasma, y estriaciones, brusco infiltrado intersticial de neutrófilos. Lo que les decía, esto es lo más característico, el infiltrado intersticial de neutrófilos, ¿ya? Y esto no quiere decir que sea un proceso infeccioso, aunque parecería una enfermedad inflamatoria aguda, en realidad este infiltrado es secundario a la necrosis, ¿ya? Y aquí ya podemos en la clínica, ahora sí en la clínica, percibir un frote pericárdico porque en los infartos transmurales, como hemos visto, hay pericarditis, ¿no? Y es generalmente de tipo fibrinosa. 3 a 7 días, el borde del infarto es hiperémico, rojo, y en la parte central ablandada, friable, ¿sí? Aquí ya empieza a desintegrarse las miofibrillas muertas, hay destrucción de neutrófilos y empiezan a llegar más bien los macrófagos para fagocitar estos polimorfonucleares muertos o piocitos, ¿no? Luego tenemos aquí, esta es la fase de mayor riesgo de una complicación aguda del miocardio, que es la rotura del miocardio con pericarditis constrictiva como consecuencia. ¿Lo ve? Y así va progresando de 7 a días, el área central blanda, el borde deprimido de color rojo grisáceo, se va tornando medio violáceo. Luego tenemos fagocitos bien desarrollados, muchos macrófagos que se han fagocitado a las células muertas y empieza a formarse un fenómeno reparativo, no regenerativo, sino reparativo. Hay tejido de granulación en los bordes, del infarto, ¿sí? Aquí puede sobrevenir una especie de miocarditis alérgica, el síndrome de Dressler, ¿no? Una pericarditis autoinmunitaria en realidad, ¿ya? Muy bien, luego va avanzando el proceso, 10 a 14 días, los bordes deprimidos del infarto, color rojo grisáceo, ¿ya? Tejido de granulación bien establecido, aquí hay una formación de tejido de granulación fibrovascularia, no solo vascular, sino fibrovascular, ¿no? Con la formación de nuevos vasos sanguíneos y depósito progresivo de colágeno. A esto llamamos fibrovascular, ¿ok? Luego, de 2 a 8 semanas, va a ir variando, va a ir incrementándose la cicatriz, va a ir creciendo la cicatriz, ya que va tornándose de rojo grisáceo a blanquecino en forma progresiva, ¿sí? Desde los bordes hasta el centro del infarto todo se fibrosa, hay un aumento de depósito de colágeno con una celularidad reducida, ¿no? Entonces, el miocardio, el pericardio y el endocardio son reemplazados, en cierto modo, no en todo su espesor, pero en gran parte de su espesor, por tejido colágeno. Cicatriz fibrosa, ¿sí? Y ya después de 2 meses, una verdadera cicatriz colagenosa densa, más densa, hialina, ¿ya? Y aquí, este territorio, a pesar de que la colágeno es firme, dura, como ustedes saben, ¿no? Pero es más frágil al gasto cardíaco, a la participación del flujo dinámico ventricular, y esto va a producir en esta zona de debilidad, porque aunque es más firme aparentemente, es más débil también. Entonces van a producir aneurismas ventriculares en el área de la cicatriz, ¿sí? Y aquí vemos entonces justamente todo lo que hemos hablado, ¿no? Tumefación mitocondrial, aquí, relajación de miofibrillas, esto solamente con el microscopio electrónico, rotura del sarcolema, densidades amorfas, miren ustedes estas densidades amorfas que hay aquí, estos son discos intercalados, estas otras densidades amorfas. Bueno, ya después, conforme va progresando, ¿no? Solo con unas tinciones especiales, como utilizando el cloruro de trifenil tetrazoilo, se pueden ver estas fibras onduladas. Luego empieza la necrosis de coagulación y el infiltrado de neutrófilos. En fin, va progresando como hemos visto. Aquí están las ondas serpenteantes, la necrosis, los núcleos picnóticos. Esta célula, que parece normal a simple vista, tiene núcleos picnóticos. Comparen con este núcleo que no está picnótico. Esta ya está sufriendo necrosis, ¿ya? Este bandeado característico
luego tenemos ya la infiltración de macrófagos y luego la progresión a fibrosis. Y aquí la rotura y la necrosis de las fibras musculares, y aquí el reemplazo por un tejido de granulación, primero vascular, luego fibrovascular y luego fibroso, como vemos aquí, ¿ya? Aquí vemos las mismas etapas, ¿ya? Incipiente, un poquito más avanzada, más avanzada. Aquí ya empieza a haber colágeno y aquí empieza a haber cicatriz, ¿sí? Ahora, espero que no estén cansados, ya vamos a terminar, ¿ya? Las manifestaciones clínicas, clásico, el dolor torácico que ustedes conocen, que es intenso, opresivo, ¿no? Irradiado a la izquierda, hacia la cara interna del cuello, a la cara interna del brazo izquierdo. No puede no ser tan clásico, a veces parece una gastroenteritis o parece una neumonía, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento, no solo al dolor y a sus características, sino a otras manifestaciones como náuseas, sudoración, disnea, cuando hay choque sobre todo y disminución significativa del gasto cardíaco, puede haber hipertensión pulmonar y edema pulmonar que se manifiesta por disnea. Cambios electrocardiográficos que nos ayudan a decidir rápidamente la institución de un tratamiento eficaz y precoz que puede salvar la vida o por lo menos disminuir el tamaño del infarto. Y la elevación de las enzimas específicas, la creatinfosmoquinasa, sobre todo la de tipo MB, y actualmente las troponinas incrementadas se manifiestan más precozmente y duran más elevadas en el plasma, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones clínicas? Muerte súbita, 25%, riesgo de muerte en el primer mes, 7 a 10%, complicaciones tardías, que son múltiples, ya vamos a ver, y el tratamiento precoz mejora sustancialmente el pronóstico. Entonces, podríamos dividir a las complicaciones en inmediatas o agudas o mediáticas, crónicas, diríamos, ¿no? Las arritmias son fundamentales, no solo en la muerte súbita, sino también en la muerte después de que el paciente aparentemente se está estabilizando, puede haber una arritmia y morirse el paciente. Puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, ¿sí? Como secundario generalmente a un choque cardiogénico, ¿sí? Cuando el 40% del miocardio de una de las cavidades cardíacas está infartado, sobre todo la izquierda, que es más frecuente. O puede haber una rotura ventricular con una pericarditis y una pericarditis constrictiva, un hemopericardio, o un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿ya? Esto es más raro, pero estas sí son frecuentes complicaciones inmediatas del infarto. La insuficiencia mitral grave por rotura del músculo papilar, la pericarditis fibrinosa, la trombosis mural con embolización periférica, el aneurisma ventricular, el infarto repetición, o sea, volver a tener otros infartos y con mayor extensión del mismo. Estas son complicaciones crónicas. Y como les decía hace un rato, la principal, la insuficiencia cardíaca, ya no aguda, la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, sobre todo si el infarto es ventricular izquierdo, que es el más frecuente. Aquí tenemos una imagen para que sepan lo que es un aneurisma ventricular izquierdo, no me salía la palabra, un aneurisma ventricular izquierdo. Vean cómo se ha adelgazado la pared. Aquí tenemos un poco de músculo básicamente normal, miocardio. Aquí ha desaparecido prácticamente el miocardio y ha sido reemplazado por tejido fibrocolagenoso que se ha abombado, y eso es lo que se llama aneurisma, un abombamiento de esta porción debilitada de la pared ventricular en este caso. Ok, espero que hayan disfrutado de esta presentación de aterosclerosis e infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Qué bueno, qué bueno. Entonces nos veríamos el próximo lunes a las 8 de la noche, siguiendo con las cardiopatías, si no me equivoco, hipertensiva y
ya vamos a ver, ¿de acuerdo? Ese día yo les digo, o si no, lean el cronograma de avance de materia. Estamos atrasados con un día, pero lo vamos a ir compensando rápidamente para que no nos salga. Este tema, sin embargo, era muy importante y lamentablemente hemos entrado 10 minutos tarde, ¿ya? Pero son justamente las 9:10, así que hemos cumplido nuestro horario de 45 minutos de clase, ¿ok? Hasta la vista, babies, como dice, ¿quién? Robocop, ¿no?